Salmo 33, versos 10 al 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos esta palabra del Señor. Salmo 33, versos 10 al 12. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación cuyo pueblo es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Padre, gracias por esta tu palabra. En el nombre de Jesús, danos tu gracia, ilumina nuestro entendimiento, el poder de tu Espíritu Santo obre los corazones, abriendo el entendimiento para que podamos entender y aplicar tu palabra y para que esta palabra se haga viva, encarnada en nosotros, Señor. Guíanos, el poder de tu Espíritu se mueva en esta hora, Señor, despertándonos, inquietándonos a volvernos a ti de todo corazón. Salva, sana, liberta, rompe cadenas, ataduras, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En este día estamos hablando de la bienaventuranza de la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Esa palabra bienaventurada o bienaventurado significa bendecida, significa feliz. Es una palabra muy especial. Cuando una nación tiene a Dios, el Dios de la Biblia, como su Dios, es una nación que va a gozar de algunas singularidades de las bendiciones de Dios que ninguna otra nación va a poder exhibir. Y cuando uno estudia la historia de las naciones va a descubrir muchos detalles interesantísimos. Esta nación acaba de cumplir este fin de semana 250 años de independencia. 1776 se proclama la independencia de esta nación de lo que fue el Imperio Británico, lo que hoy es el Reino Unido, de United Kingdom. Y esta nación se forma básicamente con un grupo de peregrinos que salen especialmente de Inglaterra, pero también salieron de Holanda, de Alemania y de otros lugares, buscando un nuevo horizonte, un nuevo territorio donde pudieran adorar a Dios con libertad. Esa era el motivo principal. No era que no habían otros motivos, pero el motivo principal con que se desplazaron los primeros peregrinos era buscar un territorio donde pudieran adorar y servir a Dios con libertad, porque en Inglaterra y en otros lugares de Europa eran perseguidos, no se les permitía adorar con la libertad que ellos querían. Y estos hombres y mujeres llegaron básicamente a esta parte norte del continente, y uno de esos barcos emblemáticos es el Mayflower, que la historia de este país, los que han estudiado la historia de este país la conocen. Y allí llegaron los famosos peregrinos. Eran hombres y mujeres muy sencillos que venían con esa ansia de comenzar una nueva vida en una nueva tierra, en donde pudieran vivir con libertad, adorando y sirviendo al Dios del cielo y experimentando la bendición del Dios del cielo. Previamente es bueno reconocer que ya los españoles habían colonizado buena parte del resto del continente, especialmente lo que hoy se conoce como América Latina. O sea, los españoles llegaron primero que los ingleses, que los alemanes, que los holandeses, y lograron colonizar buena parte del continente. De hecho, se establecieron los españoles primariamente en la isla La Española, lo que hoy es República Dominicana específicamente, y desde allí salieron a colonizar. Por ejemplo, Hernán Cortés se dice en la historia,
servía como notario público en la provincia de Azua, en República Dominicana, y sale de la República Dominicana, pero que para aquel entonces no se conocía como República Dominicana, sale con un grupo de hombres a conquistar lo que hoy es México. Para muchos es feo hablar de conquistar porque entienden que hay que destacar y reconocer la cultura indígena, y no tengo ninguna intención de menospreciar eso, pero estoy usando el lenguaje que usualmente se ha utilizado. De ese punto que hoy es la República Dominicana salió la colonización para el resto, la mayor parte de América Latina. Allí se estableció el primer hospital, la primera iglesia, la primera universidad del Nuevo Mundo, 1517 al 1538 se establece lo que hoy es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De allí salen para el resto de América Latina. La República Dominicana, lo que hoy es República Dominicana, que era la española, perdió importancia para los españoles en la medida en que los españoles fueron encontrando tierras mayores, con mayores riquezas. O sea, aquello era una isla pequeña y de repente encuentran a México, encuentran a Colombia, encuentran a Perú, encuentran Suramérica y dicen es demasiado grande todo lo que hay, y dejaron de tener como punto de apoyo lo que hoy es la República Dominicana y transfirieron eso hacia México, hacia Colombia y hacia lo que es Perú. Pero establecieron la colonización para América Latina. Ahora, el punto clave es que los ingleses llegan posteriormente y llegan a la parte del continente que tiene el clima más difícil, más áspero, más terrible, porque en la parte norte el invierno es extremadamente terrible y para aquel entonces lo era más. La pregunta que se hacen muchos y que yo me hago también y se la transfiero a ustedes es ¿cómo es posible que la parte norte del continente controlada por los ingleses, entiéndase Estados Unidos y Canadá, prosperara con tanta facilidad, de una manera tan inusitada, de tal manera que Estados Unidos llega a convertirse en la primera potencia del mundo y Canadá siempre detrás ahí de Estados Unidos acompañándole? ¿Y cómo es posible que América Latina, que comenzó primero, guiada por los españoles, se fuera quedando atrás hasta el punto en donde estamos hoy en día? ¿Cómo entender esto? Los sociólogos, los psicólogos, los expertos en la conducta humana, etcétera, etcétera, en una serie de factores dan muchas razones, pero la mayoría de las veces tratan de dejar soterrada la razón principal, y que es bueno que usted la entienda hoy en día. Y esa razón tiene que ver con este versículo 12 de este capítulo 33 del libro de los Salmos. Mire lo que está diciendo: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, y el pueblo que él escogió como heredad para sí. Aunque esto tiene que ver con Israel, el contexto exegético está hablando de que la nación que Dios escogió para sí primariamente es Israel. Dios escoge a Israel para que fuera la centrifugadora que atrajera al mundo entero, la mirada del mundo entero, para que allí se encontraran con el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, y desde allí saliera la palabra para el mundo. Pero Israel falló en este propósito divino y Dios ya tenía preparado parte de su propósito, era revelarse al resto de la humanidad, a los gentiles, a través de la iglesia. Y escogió entonces a todo aquel que cree en Jesucristo para que sea salvo. Escúcheme bien, si usted quiere saber, insisto una vez más, si usted es uno de los escogidos, simplemente hágase la pregunta: ¿estoy en Cristo? Si estás en Cristo, si le sirve a Cristo, si Cristo es tu Salvador, eres uno de esos escogidos para salvación. Entonces, esta nación de los Estados Unidos se forma básicamente con gente sencilla que llega con la necesidad de libertad, de poder adorar a Dios, de servir a Dios con libertad. No eran gente perfecta, era gente que cometió muchos errores.
parte de los errores que cometieron los colonizadores ingleses fue permitir la esclavitud en los Estados Unidos, un pecado que hasta el día de hoy tiene repercusiones violentas y terribles en esta nación. Permitieron la esclavitud y eso trajo mucho oprobio sobre esta nación y sobre el mundo entero. Ahora bien, esos peregrinos se fueron difundiendo y desplazando por diferentes partes de esta nación, pero había un marcado interés en poner en práctica lo que este libro sagrado dice, lo que la Biblia dice, oír y atender lo que Dios dice en su palabra. Y aunque nunca esta nación ha sido totalmente cristiana, pero en sus fundamentos, escúcheme bien, los primeros fundadores temían a Dios, la mayoría de ellos, y aunque algunos pecaron y se rebelaron contra Dios, aunque algunos no lo hicieron bien, la mayoría al principio lo hizo con el vivo anhelo de honrar a Dios, de glorificar a Dios. Y eso hizo, hermanos míos, que Dios pusiera su mirada de una manera especial. A diferencia con América Latina, y aquí está parte de la respuesta de por qué América Latina se quedó relegada, se fue relegando hasta quedarse atrás y a veces muy atrás con respecto a Estados Unidos y Canadá, que comenzaron de último. ¿Por qué en América Latina la colonización encabezada por los españoles básicamente presentó un cristianismo que tenía como un 10% de cristianismo y un 90% de tradiciones huecas, falsas y religiosas que no tienen nada que ver con el verdadero cristianismo? Una de las cosas que se le impuso a nuestra América Latina es que en cada rincón de América Latina, en cada barrio de América Latina, está instituida la adoración a una virgen, a un santo. Y se le estableció a América Latina, se le enseñó a los latinoamericanos a adorar a la Virgen, a ir a Dios a través de la Virgen o a través de un famoso patrón o santo, en vez de ir directamente al Dios del cielo a través de Jesucristo, el único que salva, el único mediador entre Dios y los hombres. Una de las cosas que debe estar clara para nosotros es que usted va a encontrar en América Latina que cada nación tiene por lo menos una virgencita. La desgracia para el país de donde yo vengo es que hay dos, la de la Altagracia y la de las Mercedes. Dos desgracias. Y siendo, escúcheme bien, la nación que tuvo el primer hospital, la primera universidad, el primero casi de todo, se quedó relegada allí en el pasado. Y ahora es que comienza a florecer porque buena parte de la población ha abierto su corazón al Evangelio de Jesucristo. Y América Latina está despertando, escúchame, ¿por qué? Porque está abriendo su corazón al Evangelio de Jesucristo. Y Dios dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová y el pueblo que le escogiere como su heredad. Los Estados Unidos no llega a ser una potencia hegemónica porque simplemente se lo propusieron, sino porque mucha gente sencilla abrió el corazón al Dios del cielo y comenzó a adorar al Dios de la Biblia, a temerle, a honrarle, a glorificarle. Y aunque no fueron perfectos y cometieron muchos errores, entre ellos la esclavitud de los negros, aún así, mira lo que está diciendo los versículos 13 al 15 de este capítulo 33 del libro de los Salmos. Y es que Dios presta especial atención o mira a las personas y naciones donde se le teme y se le respeta. Versículos 13 al 15 del Salmo 33. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Dios está atento. Dios está mirando.
Ahora mira lo que dicen los versículos 18 al 19, importante. He aquí el ojo de Jehová sobre quienes, no te oigo, sobre los que le temen. O sea, Dios tiene su mirada puesta especialmente sobre la gente y sobre los pueblos donde se le teme, se le respeta a Él de verdad. Sobre los que esperan en su misericordia. Versículo 19. ¿Para qué? Librar sus almas ¿de qué? De la muerte, y para darles vida en tiempo de hambre. ¿Sabe lo que está diciendo la Escritura? Dios tiene la mirada puesta de manera especial sobre las personas, familias y naciones donde se le teme, donde se le respeta, donde la gente tiembla ante la palabra de Dios, donde la gente ha decidido: yo voy a obedecer a Dios, yo voy a hacer caso de lo que Dios dice, porque vale la pena hacerlo, porque Dios es el Dios verdadero, porque Jesucristo es el Señor de mi vida. Las personas, las familias, las naciones donde se honra a Dios, donde se teme a Dios, Dios tiene su mirada puesta allí. Dios mira sobre toda la tierra, pero presta especial atención a esas personas, a esas familias y a esas naciones donde se le teme y se le respeta. Ojo con eso. Ojo, y una de las cosas que está diciendo el versículo 19, ¿para qué Dios mira a esas personas? Para librar sus almas ¿de qué? De la muerte. ¿Y para qué? Y para darles vida. Cuando, hermano, Dios es el Dios que socorre en tiempo oportuno. Dios libra a sus hijos. Dios mete su mano. Antes de la llegada de los colonizadores europeos a este continente, ¿qué era lo que reinaba, hermano? Reinaba el terror, el canibalismo, el sacrificio humano. Eso no te lo dicen los famosos defensores de a ultranza de una cultura que hay cosas que hay que defender, pero no todo lo que hicieron nuestros pueblos originarios es digno de alabar. Si Dios no hubiera utilizado a los colonizadores europeos, que no llegaron como santitos, llegaron y muchos hicieron cosas muy feas, pero dentro de todas esas cosas feas, Dios también permitió que ocurrieran cosas bonitas. Si ellos no hubieran llegado, déjame decirte, hoy fuéramos caníbales de usted y yo. Hoy probablemente nos estuviéramos comiendo vivo usted y yo, y hoy estuviéramos haciendo sacrificios humanos. Solamente en México están diciendo los historiadores, las tribus de los mexicas, solo esa tribu sacrificaba más de 10,000 vidas por año en México. Solo esa, sin contar las otras tribus. Y si tú haces una extrapolación, si 10,000 en aquel tiempo de los españoles, lo trae esa cantidad este tiempo y ve los números de muerte por asesinato violentos en México, te vas a dar cuenta que es más o menos la misma cifra de hoy a la misma cifra de aquel entonces. México le sigue sirviendo a la Santa Muerte. Ese culto viene desde aquella antigüedad. Y entonces, escúchame bien, ¿qué es lo que ha pasado? Nuestra América Latina se quedó postrada, adorando muñecos, imágenes, estatuas, adorando a la Santa Muerte, adorando una serie de cosas, demonios, porque eso es lo que hay detrás de todo eso. Y no debe ser raro entonces que tengamos un cuadro de tantos asesinatos y de tantos muertos y el narcotráfico apoderándose de nuestras naciones. Yo no estoy diciendo que la sociedad norteamericana sea una sociedad perfecta. Es una sociedad corrupta que va en decadencia y que se ha convertido en un fermento de veneno para las demás naciones. Pero otrora, en el pasado, cuando esta nación fue fundada sobre los fundamentos de la palabra del Señor, hermano mío, se temió a Dios, se honró a Dios. Y ya te dije lo que pasa cuando en una
persona, en una familia o en una nación se teme a Dios, Dios presta especial atención y presta su oído, pone su oído más cerca de la gente que le teme, que le honra, que lo glorifica a Él, le presta atención. Dios dice: miraré a los que tiemblan ante mi palabra. Isaías 66:3. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Lamentablemente, mucha de nuestra gente todavía está en ese oscurantismo, adorando muñecos y estatuas y una serie de cosas. Estados Unidos, Dios lo levantó como una nación y lo puso como la primera potencia del mundo. Y quiero que veas parte de esto para que te des cuenta. Salmo 33, versículos 20 al 22, vas a poder entender esto. Versículos 20 al 22. Nuestra alma espera ¿a quién? A Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es ¿quién? Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en su santo nombre hemos que sea su misericordia, oh Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. Ahora, presta la atención a la parte B del versículo 21. Porque en su santo nombre ¿qué? Hemos que, ojo, cuando hay una persona, una familia o una nación que confía en Dios plenamente, en su palabra y le obedece, Dios no se quedará de brazos cruzados. Dios no se quedará de brazos cruzados. Si usted examina la moneda de esta nación, va a encontrar un lema que aparece en la moneda de esta nación: In God we trust. ¿En Dios qué? ¿De dónde crees que salió ese lema? Salió del Salmo 33. Y aunque muchos se han rebelado contra Dios y han puesto demanda en esta nación, en la Corte Suprema, para que saquen eso, porque esta nación no es cristiana, sus fundamentos sí son cristianos. Y cuando se escribía la Carta Constitucional de este país, hermanos míos, yo quiero decirte, la mayoría de esos fundadores estaban en ayuno y en oración. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Pasaron días, semanas en ayuno y oración, porque había temor de Dios. Yo no estoy diciendo que en todos, pero estoy diciendo que la mayoría era gente sencilla que temía a Dios. Y por cuanto ellos decidieron confiar en el Señor y obedecer al Señor, tú sabes lo que Dios hace con la gente que le teme, confía en Él y le obedece. Por favor, vea Deuteronomio 28, versículo 1. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Mira lo que está diciendo la Escritura. ¿Estamos acá? Deuteronomio 28, 1. Acontecerá que si oyeres como atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Qué va a pasar? También Jehová tu Dios te exaltará ¿sobre qué? Sobre todas las naciones de la tierra. ¿Sobre qué? ¿Y qué significa ser exaltado sobre todas las naciones de la tierra? ¿Podría llamarse eso ponerte como la primera potencia del mundo? ¿Y eso no? ¿Podría decirse que eso es ponerte como la primera potencia del mundo? Pues quiero decirte, eso fue lo que pasó. Como ese grupo de peregrinos y hombres y mujeres crecieron en el temor de Dios. Y yo no estoy diciendo que esta nación fue perfecta, mucho menos ahora. Yo no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que la mayor parte de la nación
se movía el temor a Dios, había temor a Dios, respeto a Dios, y de esta nación salió, escúcheme bien, la mayor parte de misioneros que fueron a llevar el evangelio al mundo entero, a llevarle el temor de Dios al mundo entero, a llevarle la luz del evangelio al mundo entero. Dios se encargó entonces de hacer que la moneda de esta nación se convirtiera en la moneda de cambio transaccional internacional. Y no te asombre, porque esa misma moneda es la que dice: en Dios confiamos. Lo que dice el Salmo 33: en ti confiamos. Y cuando confiamos y obedecemos a Dios, Dios no se queda de brazos cruzados. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? A diferencia de España, España debió ser la primera potencia del mundo, pero perdió esa primacía con el reino, con lo que hoy es the United Kingdom, el Reino Unido, que para aquel entonces era el Imperio Británico. Y del Imperio Británico pasó esa primacía a los Estados Unidos. ¿Cuál fue el detalle? El detalle tiene que ver mucho con lo que se llama la Reforma Protestante. En 1517, Martín Lutero y un grupo de hombres y mujeres que le siguieron proclamaron lo que hoy se conoce históricamente como la Reforma Protestante. Y para resumir, todos los países, escúcheme bien, de Europa, que abrieron las puertas a la Reforma Protestante y comenzaron a escuchar el evangelio, a escuchar con reverencia, con atención y a obedecer el evangelio, Dios no se quedó de brazos cruzados con esas naciones. ¿Sabe qué pasó? Esas naciones se convirtieron en lo que hoy todavía es las principales naciones europeas. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Alemania es la primera economía europea. ¿Lo sabía? ¿Dónde se originó la Reforma Protestante? En Alemania. Suiza, Holanda, Inglaterra, con todos sus problemas, porque no estoy negando que hayan problemas, no estoy negando que ellos hayan fallado muchísimas cosas, pero le abrieron las puertas al evangelio, y por eso el norte de Europa prosperó más rápido y más fácilmente que el resto de Europa. La parte más miserable de Europa estaba hacia el sur, y hacia el sur estaban las naciones más católicas: España, Italia, etcétera, etcétera. Y esa es parte de la razón por la que España perdió el liderazgo de ser la primera potencia del mundo y finalmente pasó a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué quiere decir? Dios está hablando aquí en Deuteronomio que si alguien oye atentamente su voz para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, como Él lo dice, Él se va a encargar de exaltarlos y de ponerlos sobre las naciones de la tierra. Y lo que dice el versículo 10 dice: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es que invocado sobre ti. ¿Y qué va a pasar? Y te temerán. Y mira lo que está diciendo el verso 13: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Aunque esto Dios se lo dijo a Israel, y de alguna manera lo ha cumplido Dios con Israel, de alguna manera Dios lo pasó a esta nación. Lamentablemente esta nación le dio las espaldas a Dios y comenzaron a levantarse gente que creía que sabía más que todo el mundo, y comenzó a desechar lo que Dios ha dicho, y comenzó a pisotear a Dios y a su palabra, y comenzó a prosperar toda esa línea de gente filistea, de gente sin temor de Dios. Y hoy esta nación está llena de esa gente sin temor de Dios. Y por eso esta nación está en picada. Y de pasar, escúchame bien, de ser la nación que más exportaba misioneros y la luz del evangelio al mundo, a todas las naciones del mundo, se ha convertido en la nación que más exporta la inmoralidad, la soberbia y la barbaridad al mundo entero.
¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo? ¿Alguien le da un aplauso al Señor ahí donde está? Y por eso esta nación no solamente va en picada, picada moral, decadencia espiritual, decadencia económica, y está entrando en un estado de desesperación. Y eso no lo va a solucionar un político, yo quiero decírtelo. Eso lo único que lo puede frenar es que esta nación se arrepienta y se vuelva al Dios del cielo y vuelva a reconocer que esta nación llegó a ser grande, a ser la primera potencia del mundo, porque Dios puso su mirada sobre hombres y mujeres en esta nación que le temían a Dios de todo corazón. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Y Dios los engrandeció y Dios los puso como la primera potencia del mundo. Pero la descendencia de mucha de esa gente se ha levantado en contra de lo que Dios ha dicho. Hoy se levanta a cuestionar lo que Dios ha dicho, a despreciar el estilo de vida que Dios quiere que tengamos y hablar de un estilo de vida pagano, un estilo de vida contrario al que Dios ha dicho. Una familia contraria, un modelo de familia contrario a lo que Dios ha dicho. Dios creó un hombre y una mujer para que sean marido y mujer, para que tengan un matrimonio, para que procreen una familia. Pero esta nación se ha encargado de hacerle caso a todos los hijos del diablo que proclaman que se puede hacer otra cosa y le han dado las espaldas a Dios. Y han exportado eso a las demás naciones de la tierra. Han exportado el desenfreno, la falta de temor a Dios. Y por eso este país está en decadencia. La buena noticia te tengo a ti como latino es que, escúchame bien, aunque esta nación va en decadencia, todavía el Dios del cielo pone su mirada sobre las personas, sobre las familias y sobre los pueblos y naciones donde se le teme a Él, donde lo honran a Él, donde lo respetan a Él. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Dáselo fuerte si es para el Señor. El problema tuyo y mío como latinos en esta nación es que en vez de llegar a esta nación guardando los valores que ya tenemos, los valores de la familia tradicional, cambiemos esos valores por la diablura que las nuevas generaciones de esta nación están engendrando. Ahí sí te debes preparar, porque te va a llevar el diablo de cabeza por negar lo que Dios ha dicho en su palabra. Mientras esta nación se mantuvo honrando a Dios y obedeciendo su palabra, Dios la engrandeció. Dios la puso sobre las demás naciones de la tierra. Su moneda todavía sigue siendo la moneda de intercambio legal de las transacciones internacionales. Pero en la medida en que se le da la espalda a Dios, este país va decayendo. Pero en la medida en que tú y yo nos volvamos al Evangelio, a la palabra de Dios, podemos estar seguros de que Dios presta especial atención a las personas, familias y comunidades donde le temen y lo honran a Él. ¿Te atreves a decirle a la persona que está a tu lado, todavía Dios presta especial atención a las personas, a las familias y a las comunidades donde le temen, donde lo respetan a Él, donde lo honran a Él de todo corazón? Hay esperanza aún en la decadencia. Aleluya. ¿Alguien se atreve a decirlo? Hay esperanza aún en la decadencia. Hay esperanza. ¿Y sabe por qué todavía esta nación está de pie? ¿Sabe por qué no se ha caído totalmente? Porque todavía hay un remanente de hombres y mujeres, sean gringos, morenos, latinos, que honran a Dios, que temen a Dios en esta nación. Y te tengo noticia, mientras esa gente, gringos, morenos, latinos, lo que sea asiático, teman a Dios en esta nación, habrá esperanza, habrá esperanza.
Habrá esperanza, porque Jesucristo es la esperanza de las naciones. Jesucristo es la esperanza de la familia. Jesucristo es la esperanza de las personas. Yo quiero decirte en base a ese Salmo 33, versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová y el pueblo que él escogió como heredad para sí. Uno de los casos más especiales es Corea del Sur, hermanos míos. Hasta hace menos de 60 años, Corea del Sur era una ruina. Acababa de pasar por una guerra terrible. Vivían en la miseria más abyecta. Pero en Corea del Sur comenzaron algunas personas a aferrarse al evangelio, a la palabra de Dios. Y comenzaron a llegar misioneros llevando el evangelio. Y los coreanos comenzaron a abrir el corazón al Dios de la Biblia y a entregarse a Dios de todo corazón. Y quiero decirte, algunos dicen, no, el milagro que ocurrió en Corea fue debido a la educación y a la tecnología. No se puede negar que sí, que la educación es importante, que la tecnología es importante, pero hay muchas otras naciones que tienen educación y tienen tecnología y se los está llevando el diablo. Pero en Corea están, escúcheme, las iglesias más grandes del mundo, Corea del Sur. En Corea del Sur está el parámetro más interesante del mundo, donde se ora en la madrugada. El culto principal en la mayoría de las iglesias en Corea del Sur, ¿tú sabes cuál es? El matutino, 4 y 5 de la mañana. El principal culto, la gente en mayoría antes de ir al trabajo aterrizan en la iglesia a orar, a buscar el rostro y la presencia de Dios antes de ir a trabajar. ¿Y sabe lo que pasó con Corea del Sur? Corea del Sur estalló como una gran potencia tecnológica mundial. Y hoy Corea del Sur, a pesar de que tiene un primo al norte, el loco que está amenazando con cohetes y bombas atómicas, ¿por qué no ha destruido a Corea del Sur? Porque un loco así que tira cada rato cohetes y amenaza medio, ¿por qué no ha logrado acabar con Corea del Sur? Porque allí está, hermano, un rebaño que ora, que intercede permanentemente. Escúchame bien. Y la mano de Dios interviene. La mano de Dios cambia cualquier cosa al escuchar la oración del pueblo de Dios. En conclusión, en este día yo quiero decirte que aunque hayan factores sociológicos, psicológicos, económicos, tecnológicos, educativos, etcétera, etcétera, lo que hace grande a una nación, lo que hace que una nación se levante de la más abyecta miseria, lo que hace que una persona se levante de la más abyecta miseria y herrumbre, lo que hace que una familia se levante, es que haya temor de Dios y honra a Dios obedeciendo el evangelio de Jesucristo. Cuando una persona, cuando una familia o una nación o pueblo le presta atención al evangelio de Jesucristo, obedeciéndolo, poniéndolo en práctica, Dios le presta especial atención, pone sus oídos más atentos a esa persona, a esa familia, a esa nación o pueblo, y le atiende y le bendice como solo Él lo sabe hacer, con su palabra, con su evangelio, haciendo que se rompan ataduras tradicionales, culturales, malicia del diablo que atrasaban a las personas, y hace que la persona, la familia o la nación puedan salir hacia adelante. Te pones de pie ahí donde estás. Bendito el nombre del Señor. Esta nación en su 250 aniversario de independencia debe volverse a Dios. Y yo doy gracias al Señor porque estés o no estés de acuerdo con él, el presidente Donald Trump hizo algo que es determinante: rededicar esta nación al Dios de la Biblia, a Jesucristo. Y a mí no me importa lo que diga el partido político tal o cual. A mí me importa que esta nación sea entregada
nuevamente al Dios que la hizo grande. Lo contrario ocurrió en Haití. Escúchame bien, cuando Jean-Bertrand Aristide era el presidente de esa nación, cuando Haití cumplió los 200 años de la independencia de esa nación. ¿Tú sabes qué hizo Jean-Bertrand Aristide, que era un ex sacerdote siendo el presidente de la nación? La rededicó a los dioses del vudú. ¿Y tú sabes qué pasó con Haití? Vino un terremoto que acabó con esa nación y Haití no logra levantarse. La diferencia cuando en vez de dedicar nuestras naciones a Jesucristo, a su palabra, a su evangelio, la dedicamos al ocultismo, a la adoración satánica y a la maldad. Donde hay ocultismo, donde hay vudú, donde hay brujería, termina la gente con problemas mentales, termina la gente con atraso, con una miseria inexplicable que no logra levantarse, una miseria que no se le va por ninguna parte. Por más que se den baños de cola de bacalao y tirándose 7 veces de espalda en el mar, más salado van a estar, más salado que un bacalao. Porque es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza consigo. Cierra tus ojos ahí donde está. Y así como esto tiene aplicación para las naciones, lo tiene para nuestras vidas. Si nos volvemos a Dios en arrepentimiento y humillación genuino, Dios no se va a quedar indiferente. Dios va a atender y Dios va a traer salvación a tu vida, a tu familia, a tu entorno, a tu comunidad, a tu pueblo, a tu nación. Pero hace falta que nos volvamos a Dios de todo corazón, genuino arrepentimiento. Y dejemos de adorar ídolos. Lo peor del caso es que ya los ídolos no son muñecos y estatuas que visiblemente podemos ver, sino que los ídolos están en el corazón. Y esa es la parte más difícil. ¿Qué tal si oras al Señor en esta hora y preparas tu corazón inclusive para tomar la Santa Cena? Padre, en el nombre de Jesús, honramos y bendecimos tu nombre, exaltamos y glorificamos tu nombre. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza tuya es. Padre, nos humillamos delante de ti reconociendo que es bienaventurada la nación, la familia, la persona cuyo Dios es Jehová, cuyo Dios adora y exalta el nombre de Jesucristo, el único redentor, el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando exaltamos tu nombre, cuando obedecemos el evangelio de Jesucristo, tú prestarás especial atención y no te quedarás de brazos cruzados. Señor, nos humillamos delante de ti en este día y reconocemos, Señor, que nos hemos apartado de ti como nación, como familia. Nos hemos apartado de ti muchas veces como personas, pero hoy nos tornamos a ti, nos arrepentimos, nos humillamos y te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Lávanos con tu sangre preciosa, Jesús. Límpianos, perdona las tantas veces que te hemos fallado. Ten misericordia de nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús.